La vida me ha enseñado que la justicia rara vez es automática ni fácil de conseguir. A veces debemos cultivar minuciosamente nuestro propio sentido de la justicia, gota a gota, con la misma paciencia que empleamos para confeccionar una hermosa colcha de retazos, uniendo meticulosamente cada fragmento para crear algo más grande que la suma de sus partes. Saludos a todos. Antes de embarcarme en esta sincera narración, me gustaría contar con vuestro apoyo. Por favor, den me gusta a este vídeo, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para ser los primeros en recibir nuestras historias. Compartan en los comentarios desde qué lugar de este extenso país nos están viendo. Sé que hay espectadores conectados desde Canadá, el Reino Unido e incluso Australia. Es increíble. Ahora, preparen sus corazones, porque la historia que voy a compartir ha sido atesorada durante casi medio siglo y confiada a muy pocos. Es una historia de dificultades y, en última instancia, de redención. Verás, hijo mío, hay secretos que llevamos muy dentro, enterrados tan profundamente que rara vez los revisitamos. Sin embargo, a veces llega un momento en que nos sentimos obligados a revelarlos antes de que los vientos del olvido los barran. Hoy he decidido romper este silencio de décadas. Mírame. ¿Qué ves? Una mujer de 87 años, con el pelo blanco como el algodón hilado, las manos marcadas por el paso del tiempo, que vive en una humilde casa de los Apalaches, enclavada en la zona rural de Kentucky. Esta mujer, como ves, tiene una historia que desafía la imaginación. Me llamo Eleanor Payne, aunque en la zona se me conoce mejor como la señorita Ellie o la herbolaria, por mi profundo conocimiento de las plantas medicinales que se encuentran en estas montañas. Nací en 1938, en una época en la que las mujeres no tenían voz ni voto. Una mujer valía menos que un ternero. Nuestro papel era simplemente obedecer. Nuestros padres y luego nuestros maridos. Ese era el mundo en el que vivía. Procedente de una familia de agricultores pobres, he trabajado en el campo desde que tengo uso de razón. Mi educación formal terminó después del tercer grado, ya que mi padre creía que una mujer no necesitaba más que aprender a cocinar y tener hijos. A los 16 años me casé con Joshua, un joven trabajador y respetado procedente de una familia prominente de la zona. El amor no fue el motor de esta unión. En aquellos tiempos, pocos podían permitirse ese lujo. Fue una decisión pragmática, un camino inevitable trazado por el destino. Pero tuve suerte. Joshua era diferente a muchos hombres de su época. Nunca me levantó la mano y me trataba como a una igual. Trabajábamos juntos en nuestra pequeña granja, cultivando maíz, frijoles y papas y criando pollos y cerdos. Aunque no era una vida de gran riqueza, era honesta y digna. En 1957 supe que estaba embarazada. Joshua se llenó de alegría, difundió la noticia por todo el vecindario, compartió licor ilegal con sus amigos y prometió una gran celebración cuando llegara nuestro hijo. El 12 de mayo de 1958, nuestra hija Clara vino al mundo. Un nombre perfecto para una niña de piel clara, ojos azules como el cielo de agosto y un cabello rubio y rizado que adornaba su cabeza redondeada. Esos fueron los años más felices de mi vida. Clara se convirtió en una niña fuerte e inteligente. A los 4 años sabía contar hasta 20, reconocía todas las letras del alfabeto y cantaba las canciones que le enseñaba mientras trabajábamos juntos. Joshua la adoraba, la llevaba a hombros y le dejaba tocar el cielo. Éramos una familia. Nuestra pobreza era palpable, pero encontrábamos una alegría profunda, una felicidad tan intensa que casi me abrumaba.
El dicho sobre la brevedad de la felicidad de los pobres encierra una cruda verdad. El 23 de septiembre de 1965, Joshua se marchó a trabajar a la cantera, un empleo que había conseguido para complementar nuestros escasos ingresos. El trabajo era peligroso, el sueldo mísero y las medidas de seguridad inexistentes. Sin embargo, él consideraba que el dinero extra valía la pena. Soñaba con mejores recursos educativos para Clara, que anhelaba los nuevos cuadernos que tenían sus compañeros del pueblo. Esa tarde, mientras preparaba la comida, tarareando suavemente y Clara jugaba con las muñecas de trapo que yo había hecho, oí unos gritos desgarradores que provenían de la carretera. Salí corriendo y vi a 3 hombres que llevaban a Joshua en una camilla improvisada. Su cuerpo estaba manchado de sangre. Una roca enorme lo había aplastado mientras trabajaba. No hubo ni un momento para pedir ayuda. Murió en mis brazos, con la mirada fija en mí, y sus últimas palabras fueron: «Cuida de nuestra Clara». Ese día, el mundo se derrumbó a mi alrededor. A los 27 años era una madre viuda, con la tarea de criar a una hija de 7 años en medio de la pobreza extrema y el aislamiento más profundo. No había red de seguridad social, ni pensión, ni sistema de bienestar, ni ayuda gubernamental de ningún tipo. Una mujer soltera era considerada un problema social, un riesgo, un fracaso. Los vecinos amables nos ofrecieron sustento y trabajo temporal, pero su compasión, como una brisa fugaz, se disipó. En los primeros meses tras la muerte de Joshua, navegamos por la vida con determinación y resolución. Trabajé sin descanso en nuestra pequeña granja, cultivando cualquier producto que pudiéramos vender en el mercado local. Incluso la pequeña Clara, demostrando una resistencia extraordinaria, ayudaba de 1000 maneras, desde ahuyentar a los pájaros de los cultivos hasta ir a buscar agua y cuidar de las gallinas. Por la noche, a la luz titilante de una lámpara de queroseno, le transmitía los conocimientos que había adquirido en los escasos libros que poseíamos, buscando proporcionarle las oportunidades que yo no había tenido. Sin embargo, la vida se volvió cada vez más difícil. Una sequía arrasó nuestros cultivos, convirtiendo la supervivencia en una lucha agonizante. Apenas conseguíamos procurarnos harina de maíz y frijoles. Circulaban rumores que sugerían que debía encontrar rápidamente otro marido, que una mujer soltera no era práctica, que estaba criando a mi hija para que no fuera nadie en la vida. Esas palabras eran como puñales que me atravesaban el alma, pero reprimí mi angustia y seguí adelante. Fue entonces cuando reapareció Augustus, el hermano mayor de Joshua. Era una figura distante, un vendedor en la ciudad, que rara vez se involucraba en los asuntos familiares. Tras la muerte de Joshua, asistió al funeral, dio el pésame y luego desapareció. Pero ahora, casi 8 meses después, estaba en nuestra puerta. Era un hombre corpulento, de hombros anchos, cabello ralo, bigote espeso y mirada inquieta, y declaró: «He venido a cumplir con mis obligaciones familiares. Un hombre debe cuidar de los suyos, y ahora que Joshua ya no está, tú eres mi familia». Augustus, de unos 40 años y soltero, algo poco habitual en aquella época, era percibido de forma diferente. Algunos lo consideraban demasiado exigente, mientras que otros murmuraban que tenía un carácter difícil. Explicó que lo habían trasladado a trabajar a la ciudad vecina, a 1 hora a pie de nuestra casa, y que su intención era poner orden en nuestras vidas. Para mi sorpresa, sentí un destello de alivio. Un miembro de la familia dispuesto a ofrecernos su apoyo era sin duda una buena noticia. La perspectiva de recibir ayuda, un salvavidas en nuestra difícil situación, me pareció una intervención divina.
El párroco, informado de la situación, declaró que era una manifestación de la providencia divina y destacó el cumplimiento de los deberes cristianos de Augusto al cuidar de las viudas y los huérfanos. Sin embargo, la reacción de Clara fue muy diferente. Desde el principio mostró un miedo palpable hacia su tío. Su acercamiento provocaba en ella un retraimiento. El afecto se topaba con el rechazo y los regalos, como caramelos y cintas, eran recibidos con fría formalidad y rápidamente guardados, como si estuvieran contaminados. Una noche, mientras la preparaba para ir a la cama, le pregunté por su comportamiento inusual. ¿Por qué te comportas así con tu tío, que solo quiere lo mejor para ti? Su respuesta, apenas audible, sonó discordante. No me gusta cómo me mira, mamá. La diferencia entre la mirada de su tío y la de su padre me pareció profundamente importante, una idea crucial que, por desgracia, había pasado por alto. Consumida por la ansiedad de sobrevivir y emocionada por haber conseguido ayuda, dejé de lado mi preocupación por el bienestar de mi hija. Al asegurarle que era una persona bien intencionada, que no nos haría ningún daño, sin darme cuenta cometí otro error, agravando los errores de una madre preocupada. Las visitas de Augustus, inicialmente esporádicas, se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que finalmente consiguió una residencia cerca de nosotros. Nos explicó que, para ser más eficiente y reducir los gastos, se alojaría en una habitación que antes utilizábamos como despensa, lo que le permitiría prestarnos una ayuda más cómoda y amplia. Añadió que su presencia reforzaría nuestra seguridad. Por supuesto, acepté. ¿Qué otra opción tenía, dada la enorme ayuda que nos prestaba? Asumía una parte considerable de nuestra carga financiera, reparó el techo que goteaba e instaló una valla nueva. En público, era admirado como un hombre íntegro, atento con la familia de su difunto hermano. Incluso el párroco hablaba muy bien de su carácter durante las misas dominicales. Los primeros meses de este acuerdo resultaron tolerables, caracterizados por el respeto de Augustus hacia nuestro espacio, aunque sus interacciones seguían siendo formales. Mantenía un horario en el que se marchaba temprano al trabajo y regresaba tarde, a menudo trayendo provisiones, una pequeña barra de pan para Clara o telas para mí. Sin embargo, empezaron a aparecer cambios sutiles. Al principio pasaron desapercibidos, pero poco a poco surgieron preocupaciones sobre mi forma de llevar la casa, mi cocina y mi forma de criar a mi hija. Eres demasiado indulgente con esa niña, comentaba. La estás criando para que sea una inútil. Posteriormente, impuso restricciones a mis gastos, limitó mis movimientos y restringió mi comunicación. Yo pago las facturas aquí, se justificaba, alegando su autoridad para saber cómo se utilizaban nuestros recursos compartidos. Su razonamiento era válido. Él era nuestro principal sustento. ¿Cómo podía discutir? Más insidiosos fueron los sutiles cambios en su relación con Clara. La duración de sus caricias y la persistencia de su mirada, ambas inquietantes, comenzaron a preocuparme. Sus comentarios, ahora teñidos de incomodidad, revelaban una trayectoria inquietante en su comportamiento. La transformación de Clara en una joven se vio marcada por un cambio preocupante en su comportamiento. La niña que antes era tan habladora y alegre, que llenaba la casa de canciones, ahora se encerraba en sí misma, evitando interactuar, especialmente con su tío. Este retraimiento, junto con la creciente renuencia de Clara a quedarse a solas con Augustus, provocó una creciente inquietud en la narradora. Observaba estos cambios con profunda preocupación. Sin embargo, enfrentarse a Augustus suponía un obstáculo formidable.
El miedo de la narradora a perder el único apoyo que tenía, unido a su precaria situación económica, hacía que la perspectiva de enfrentarse a su cuñado le pareciera desalentadora y contraproducente. El miedo de la narradora, junto con un delicado equilibrio, dominaba su vida. Para proteger a su hija, reprimió sus ansiedades y se mantuvo alerta, asegurándose de que Clara nunca estuviera sola con Augustus. Esta vigilancia constante era una carga agotadora, un centinela silencioso que velaba por una frágil paz. Entonces llegó el fatídico jueves de noviembre de 1966, aproximadamente un año después de que Augustus se mudara, un día que alteraría irrevocablemente la existencia de la narradora. Un calor sofocante se cernía en el aire cuando la narradora se aventuró a ir al mercado a vender pan de maíz, dejando a Clara con un poco de fiebre. Al regresar a casa, con el corazón agobiado por una inquietud lacerante, la narradora imaginó un rápido regreso, impulsada por el instinto maternal de correr a casa para ver a su hija enferma. El camino de vuelta le pareció interminable, y su ansiedad aumentaba con cada paso agonizante. Finalmente, al llegar a su casa, se encontró con una escena inquietante. La puerta principal, que solía estar abierta, estaba cerrada, y una quietud inusual sustituía los sonidos habituales de la casa, en particular el canto de los pájaros en el peral. Al entrar con cautela, un profundo temor se apoderó de la narradora cuando un débil sonido emanó de la habitación de Clara. Sollozos, gritos ahogados, angustia inaudible. Acercándose con cuidado, la narradora se asomó por la rendija de la puerta y lo que vio la dejó paralizada. Un momento que se prolongó hasta convertirse en una eternidad. Lo que vio allí era más que una escena, era una revelación devastadora que destrozó el mundo tal y como lo conocía. La horrible imagen de Augustus sobre su hija Clara, revelada en un cuadro angustiante, con un vestidito de calicó ahora desplazado a la cintura y el rostro enrojecido por las lágrimas. Esa confirmación visual destrozó sus luchas internas, el miedo de la narradora y el delicado equilibrio que había mantenido durante tanto tiempo. La escena que tenía ante sí, grabada profundamente en su memoria, marcó un punto de inflexión en su vida, uno que la transformaría para siempre. Los ojitos cerrados con fuerza, como buscando el olvido, no solo para ella, sino también para él. Incluso después de tantos años, la escena permanece grabada en mi mente, una imagen imposible de capturar por completo, de articular lo indecible, de nombrar lo horrible. El impacto inicial se transformó en una rabia que nunca había sentido. Era como si mis venas palpitara con fuego fundido, consumiendo la razón y el miedo, sin dejar lugar a la duda. Agarré el primer objeto que encontré, una vasija de barro que había en el pasillo, y irrumpí en la habitación con un grito primitivo que se desgarró en mi garganta. Le golpeé una vez, luego otra y otra, hasta que la vasija se rompió en mi mano, y los fragmentos me cortaron los dedos sin que sintiera dolor. Se derrumbó en el suelo, aturdido, con sangre brotando de una herida en la frente. Por un instante, imaginé que le había quitado la vida, y no sentí ni una pizca de remordimiento. Pero él era formidable, mucho más fuerte que yo. Recuperó rápidamente la compostura, me agarró por las muñecas y me lanzó contra la pared con tal fuerza que me dejó sin aliento. «¡Mujer frenética!», rugió, con los ojos ardientes de furia y lujuria. «¿Qué acto monstruoso crees que estás cometiendo?». Le grité, luchando por liberarme, por alcanzar a Clara, que se había acurrucado en un rincón de la habitación, temblando como un pájaro asustado. «Demonio, ¿cómo puedes hacerle esto a una niña, a tu propia sobrina?».
Él se rió, un sonido escalofriante y desprovisto de empatía. Dios mío, se rió, con un sonido hueco y despiadado. ¿Y esperas que alguien te crea? Una viuda desesperada, que depende de la caridad de su cuñado, contra un hombre respetado y trabajador, admirado por todos por el cuidado que tiene de la familia de su hermano. Luché de nuevo, tratando desesperadamente de golpearlo, pero su fuerza era abrumadora. Con un movimiento rápido, me abofeteó con tanta fuerza que vi estrellas. Otro golpe y otro, hasta que caí al suelo, con un sabor metálico a sangre en la boca. Esto es solo una advertencia, afirmó, alisándose la ropa y reafirmando su control. Si vuelves a intentar algo así, las consecuencias serán mucho más graves que una simple bofetada. Y si te atreves a contárselo a alguien, a cualquiera, sería una pena que le pasara algo a la pequeña Clara, ¿no crees? Salió de la habitación como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar el mundo de mi hija y el mío, todo lo que era importante para mí y en lo que creía. Al oír cerrar la puerta de entrada, señal de que se había marchado, me arrastré hasta Clara. Ella permanecía en un rincón con la mirada perdida, como si su espíritu se hubiera ido, dejando un caparazón vacío. La tomé en mis brazos, acunándola como había hecho innumerables veces antes, con mis lágrimas mezclándose con su cabello. Ya pasó, mi amor, le susurré, sabiendo que era mentira. Mamá está aquí ahora. Él no te hará más daño. Pero el dolor infligido, el daño causado, desafiaban la curación. La verdad era que no podía garantizar que no volvería a suceder. Augustus tenía razón. ¿Quién nos creería? ¿Quién nos defendería de él? Esa noche, después de asegurarme de que Clara se durmiera con una infusión de manzanilla, lo suficientemente potente como para ahuyentar las pesadillas, me acomodé en el borde de la cama improvisada, rodeándome del escaso confort de la habitación. Me acomodé en el suelo de su habitación, incapaz de soportar la separación. La presencia de ese monstruo bajo nuestro techo era intolerable. Pasé las horas contemplando, examinando meticulosamente todas las vías de escape imaginables. Huir era una opción, pero ¿a dónde ir? Sin dinero, sin destino y sin un refugio donde encontrarnos apoyo, ¿a quién podríamos pedir ayuda? La oficina del sheriff local parecía el recurso más inmediato. Sin embargo, el sheriff era amigo de Augustus, compañero de juego los domingos por la tarde. El sacerdote de la iglesia también alababa a menudo el espíritu piadoso de mi cuñado. Empecé a comprender la dolorosa verdad que muchas mujeres habían descubierto antes que yo. El mundo a menudo no nos protegía, la justicia brillaba por su ausencia y nos encontrábamos solas, enfrentándonos a sistemas diseñados para silenciar nuestras voces. Pero también percibí una verdad más profunda y primitiva. Una madre, enfrentada a una amenaza para su descendencia, posee reservas ocultas de fuerza, una determinación resuelta que superaba el miedo, la duda y la moralidad convencional, surgió en mi interior. Esa noche decidí no huir. No denunciaríamos el abuso. En su lugar, buscaríamos ayuda. Por la memoria de Joshua, el futuro de Clara y mi propia alma, juré que Augustus pagaría por su transgresión. No rápidamente, ni con un final misericordioso, sino de forma insoportable, implacable, hasta que comprendiera plenamente el dolor que había infligido a mi hijo. Impotencia, agonía, humillación. Solo necesitaba descubrir cómo infligirle un sufrimiento equivalente. La oportunidad surgió 3 días después. Encontré el valor para acompañar a Clara al único lugar donde creía que podríamos encontrar ayuda, la residencia de la señorita Zelda. Zelda era una figura casi legendaria en nuestra región, una mujer negra de edad indefinida
que vivía sola en una pequeña casa junto al río, a 2 horas a pie de la ciudad. Algunos la tildaban de curandera, otros de bruja y otros, en voz baja, de hechicera. Sin duda, poseía un conocimiento incomparable de las plantas y ofrecía remedios para todo, desde simples fiebres hasta enfermedades consideradas incurables por los médicos de la capital. La conocía un poco, ya que la había visitado la capital. La conocía un poco, ya que la había visitado varias veces cuando Clara, que era un bebé, sufría cólicos implacables que no respondían a otros remedios. Ella le había dado una infusión de hierbas que funcionó como por arte de magia. Posteriormente, se desarrolló un respeto mutuo, aunque la amistad seguía estando fuera de nuestro alcance. Esperé a que Augustus se marchara y luego acompañé en silencio a Clara, apagada desde el incidente, a la casa de la señorita Zelda. El sol abrasador nos golpeaba durante el largo trayecto, pero cada paso me infundía la confianza de que ese camino era el correcto. Su pequeña casa era sencilla, paredes de barro, techo de paja, meticulosamente limpia y organizada. La rodeaban jardines bien cuidados, repletos de plantas de todo tipo. Entre las especies conocidas se encontraban la ruda, la albahaca y el romero. Otras eran completamente desconocidas. La señorita Zelda estaba sentada en el umbral, como si anticipara nuestra llegada. Era delgada, con un moño blanco bien recogido y ojos oscuros que parecían penetrar más allá de las apariencias. Me preguntaba cuándo vendrías, Elaner, dijo sin levantarse. La desgracia tiene un olor distintivo, ¿sabes? Se puede percibir desde lejos. Me abstuve de preguntarle cómo sabía mi nombre. No me había presentado formalmente antes, ni le pregunté por su aparente conocimiento previo de un terrible suceso. En cambio, las lágrimas que había reprimido durante días finalmente brotaron libremente. Entren, nos invitó, haciendo un gesto para que entrásemos. La niña necesita cuidados. Y tú también, añadió. En el interior, a pesar del calor del día, el aire era refrescante y olía a hierbas secas que colgaban en pequeños manojos del techo. La señorita Zelda nos indicó un banco y se dispuso a preparar té sin que yo se lo pidiera. Clara se aferraba a mí, con la mirada perdida y el cuerpo tenso. Desde el incidente no había pronunciado una sola palabra. Mientras la señorita Zelda ponía agua a hervir en la estufa de leña, le expliqué que había perdido el apetito y que dormía muy mal. Incluso sus sueños estaban plagados de pesadillas inquietantes. La anciana asintió con la cabeza, con la mirada fija en los acontecimientos que se desarrollaban. El cuerpo, respondió enigmáticamente, habla donde la boca no puede. Hablará cuando esté preparado. Hasta entonces, debemos nutrir tanto el cuerpo como el espíritu. Preparó 3 tazas de té, cada una con hierbas únicas, discernibles por sus aromas y matices. Me ofreció una a mí, otra a Clara, que la aceptó automáticamente y se quedó con la última para ella. Ahora cuénteme todo, pidió sentándose en un taburete de madera bajo. No ocultes nada. Aquí no hay juicios, solo la búsqueda de la comprensión. Le conté todo, desde la muerte de Joshua hasta la llegada de Augustus, la tensión creciente que condujo a aquella tarde devastadora que cambió nuestras vidas para siempre. Le describí con detalle sus amenazas, nuestros miedos y las sombrías opciones que veía. La señorita Zelda escuchó en silencio, sin mostrar sorpresa ni horror, como si hubiera oído historias así innumerables veces. Quizá así fuera. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un largo rato, con la atención puesta en Clara, que había terminado su té y ahora parecía más tranquila, casi somnolienta. —¿Qué buscas, Elanar? —preguntó finalmente.
clavándome sus ojos oscuros. «Justicia», respondí sin vacilar. «¿Qué tipo de justicia? ¿La justicia humana, grabada en leyes creadas por el hombre, o la justicia más antigua, derivada de la tierra, de la sangre, del dolor, transformada en fuerza?» Un escalofrío me recorrió la espalda. Entendí lo que quería decir, aunque yo nunca lo había expresado con palabras. «Quiero que pague», declaré. «No con una muerte rápida. Eso sería demasiado misericordioso. Deseo que su sufrimiento sea un reflejo del sufrimiento que infligió a mi hija. Quiero que pierda todo lo que le es querido, su fuerza, su independencia, su control. Quiero que esté a merced de los demás, tan impotente como él hizo a Clara». La señorita Zelda asintió con la cabeza y una sutil sonrisa se dibujó en sus finos labios. «Entonces será un largo camino, hija mía, un camino que requiere paciencia, determinación y sacrificios quizás inimaginables para ti. ¿Estás segura de que deseas seguirlo?» «Lo estoy», afirmé con decisión. «Por Clara haría cualquier cosa». «No es solo por Clara», replicó ella, sorprendiéndome. «También es por ti, por la mujer que fuiste, la mujer que eres y la mujer en la que te convertirás. La venganza es una odisea personal, Ellanar. No te engañes creyendo que es solo por los demás». Me quedé en silencio, asimilando sus palabras, sabiendo en lo más profundo de mi corazón que eran ciertas. Mi búsqueda de justicia no era solo por Clara. Mi propio dolor y mi ira me consumían. «Puedes quedarte», declaró la señorita Zelda, cambiando de tema. La habitación trasera estaba vacía. «Aunque no siempre recibo visitas, estoy preparada para ello». «Nos perseguirá», le advertí. «No se rendirá fácilmente». Ella se encogió de hombros. «Esta casa tiene sus propias defensas, y mientras permanezcas aquí estarás a salvo bajo mi protección». Acepté su oferta con profunda gratitud. Después de acomodar a Clara, que ahora dormía profundamente gracias al té de la señorita Zelda, volví a la sala principal, donde la anciana continuaba con su tarea, preparando meticulosamente unas raíces desconocidas. «¿Qué curso de acción debo seguir?», pregunté, sintiéndome perdido a pesar de mi determinación. «Ahora aprenderás», respondió sucintamente. «Aprende el poder y los secretos de las plantas, su capacidad para curar y dañar. Aprende la paciencia, el paso del tiempo, el arte de la transformación. Aprende a ver más allá de lo superficial, más allá de lo inmediato». Así comenzó mi aprendizaje con la señorita Zelda. Durante el día cuidaba de Clara, que se recuperaba poco a poco. Sus primeras sonrisas dieron paso a palabras aisladas, que finalmente culminaron en un habla normal, aunque el espíritu despreocupado de su juventud había desaparecido. Cada noche, después de que Clara se durmiera, me sentaba con la señorita Zelda en el jardín, iluminados por la luz de las estrellas. Ella me revelaba las propiedades de diversas plantas, me enseñaba a recolectarlas según los ciclos lunares y los métodos adecuados para secarlas y preparar tinturas, tés, ungüentos y otros remedios. «Cada planta tiene un espíritu», explicaba la señorita Zelda, sosteniendo una hoja a la luz de la luna. «Algunas curan el cuerpo, otras curan el alma. Otras pueden curar o dañar, dependiendo de cómo se utilicen, en qué cantidad y cómo se preparen». Aprendí sobre la acacia negra, cuya corteza, preparada de una manera específica, induce una parálisis gradual. Me explicó que la hierba de Rattleweed, en pequeñas dosis, causa debilidad sin provocar la muerte. Hablamos de la cicuta, cuyo veneno puede manipularse para causar daños prolongados. También me habló de la lengua, una planta que utilizan los pescadores para aturdir a los peces, pero que en los seres humanos su uso crónico provoca síntomas neurológicos persistentes.
No se trata solo de envenenar, explicó la señorita Zelda, moliendo semillas en un antiguo mortero de madera. Cualquier tonto puede matar con un veneno potente. El arte reside en la transformación, en la alteración lenta, en manipular sutilmente el cuerpo para que se traicione a sí mismo, para que una persona sienta las consecuencias de sus actos sobre los demás. También aprendí magia popular, oraciones y prácticas espirituales que complementaban la potencia de las hierbas. La señorita Zelda combinaba conocimientos nativos americanos, africanos y europeos en una síntesis única y poderosa, una sabiduría ancestral que pocos comprendían o honraban. Los blancos lo llaman brujería, comentaba con una sonrisa irónica, pero es simplemente un conocimiento que temen porque no pueden controlarlo. El conocimiento de las mujeres, el conocimiento de los negros, el conocimiento de los pobres. Tres cosas que el mundo intenta aplastar, pero que perduran a través de las generaciones. Mientras tanto, Clara seguía mejorando y recuperando poco a poco su antiguo yo. Durante el día, la señorita Zelda le enseñaba habilidades sencillas, como identificar plantas comestibles, elaborar objetos con paja y contar historias antiguas. Clara la seguía como un patito a su madre, absorbiendo sus palabras y enseñanzas, encontrando seguridad y consuelo en esta mujer tan diferente de todas las que había conocido hasta entonces. Tiene un don, declaró la señorita Zelda una noche, señalando a Clara mientras dormía. Lo veo en sus ojos, en la forma en que las plantas responden a su tacto. Cuando sea mayor, si lo desea, podría seguir este camino. Sin embargo, mis pensamientos y planes nunca dejaron de centrarse en Augustus. Sabía que estaría buscándonos. Consumidos por la furia, aquellos que nos buscaban, atormentados por nuestra huida, difundieron rumores maliciosos. Nos pintaban como desertores desagradecidos, explotando cada supuesto desaire. Susurraban historias sobre nuestra supuesta inestabilidad, describiendo a Clara como una alborotadora imaginativa y a mí como una viuda histérica incapaz de aceptar la autoridad masculina. Naturalmente, algunos aceptaron fácilmente estas acusaciones. Este hombre, un miembro respetado de la comunidad con un trabajo estable, ejercía una influencia considerable. Otros, especialmente las mujeres, albergaban sospechas, pero se guardaban sus dudas para sí mismos. El miedo y el silencio, como un pesado manto, ahogaban las voces disidentes. Tras 6 meses en el refugio de la señorita Zelda, mi determinación se endureció. Clara mejoró y yo maduré lo suficiente como para trazar un plan. Una tarde, mientras preparábamos un remedio a base de hierbas para la dolencia de un vecino, anuncié mi decisión, una revelación incluso para la experimentada curandera. Voy a volver, declaré. Sin embargo, sus ojos no traicionaron ninguna sorpresa, como si la respuesta fuera evidente. ¿Volver con él? ¿Con Augustus? La señorita Zelda hizo una pausa, clavando su mirada en la mía, evaluando mi determinación. ¿Por qué? Porque nos debe algo, respondí con sencillez. Y necesito estar cerca de él. Debo tener acceso a sus pertenencias, a sus provisiones y a su confianza. Debo recuperar su confianza y desarmar sus defensas. La señorita Zelda me advirtió, expresando su preocupación. Ese camino es peligroso. Podría volver a hacerte daño o incluso a Clara. Mi respuesta fue firme. Clara se quedará contigo. Explicaré su marcha a unos parientes lejanos. Será un arreglo temporal hasta que su trato hacia ella justifique su regreso. Mientras tanto, seguiré visitándolo, procurándome los materiales para mi plan y obteniendo más información. Tras un largo silencio, su respuesta fue mesurada.
Eres más fuerte de lo que crees, Eleanor, afirmó. Sin embargo, la oscuridad acecha en tu interior. ¿De verdad te servirá este camino? Estoy segura, respondí con determinación. Hay asuntos que exigen actuar sin importar el coste. La señorita Zelda asintió anticipando mi respuesta. Entonces, prepararemos lo que necesitas, declaró. No será rápido. Puede que pasen años antes de ver resultados, y muchos más para lograr una transformación completa. El tiempo es un recurso ilimitado, respondí, sintiendo cómo una presencia tranquila se apoderaba de mí. Cada día de espera traerá una justicia inconmensurable. Durante las semanas siguientes nos preparamos con diligencia. La señorita Zelda me enseñó a preparar un brebaje herbal único. Sus efectos se manifestarían gradualmente, imitando una enfermedad natural, lo que confundiría a cualquier médico. Empieza con dosis mínimas, me aconsejó, tan pequeñas que cualquier impacto inmediato sea imperceptible. Aumenta la dosis con cautela, semana a semana, mes a mes. Deja que su cuerpo se aclimate gradualmente sin reacciones violentas, añadió. Preparamos pequeños recipientes con hierbas, fáciles de ocultar. Los frascos, disfrazados de medicamentos comunes, contenían potentes tinturas. Mezclamos los venenos con la comida para enmascarar su presencia. La señorita Zelda me enseñó técnicas para disimular el sabor amargo del brebaje con especias, seleccionando alimentos que camuflaban de forma natural nuestros añadidos. Se tuvieron en cuenta meticulosamente las necesidades de Clara y se garantizó su bienestar. Adaptarme a la perspectiva de una ausencia temporal resultó angustioso. El miedo que volvía a aparecer en sus ojos, la inseguridad palpable, el fantasma del abandono, todo ello pesaba mucho en mi espíritu. La noche antes de mi partida, le prometí que volvería tan a menudo como pudiera, con un abrazo firme y tranquilizador. Un día, cuando todo esté bien, estaremos juntos para siempre, le declaré. La duda me carcomía. ¿Podría él seguir haciéndole daño? No, mi amor, respondí con convicción. Nunca volverá a hacerte daño. La señorita Zelda te protegerá y yo me aseguraré de que nunca pueda hacer daño a nadie. No estoy seguro de que comprendiera el significado completo de mis palabras, pero su actitud parecía más tranquila. A la mañana siguiente me despedí de Clara y de la señorita Zelda, llevando un pequeño paquete de ropa donde escondí cuidadosamente los componentes de mi plan. El viaje de vuelta a nuestro antiguo hogar se me hizo interminable. Cada paso iba acompañado de dudas, cuestionándome mi determinación, mi cordura. ¿Estaba realmente preparada para volver al mismo techo que ese ser monstruoso? Fingir su misión, soportar su escrutinio, sus palabras, tal vez incluso su contacto, todo por una venganza que tardaría años en materializarse. Pero el recuerdo del rostro asustado de Clara aquella tarde, las semanas de terror que siguieron y el cierre de su espíritu renovaron mi determinación. Algunas tribulaciones son mucho más insidiosas que el sufrimiento físico. La destrucción de la inocencia de un niño exige un castigo acorde con el delito. A última hora de la tarde regresé. Sabía que Augustus volvería pronto del trabajo. Con la llave que me quedaba, entré en la casa, que no había cambiado en los meses de ausencia, salvo por una capa de polvo omnipresente, una pila de platos sin lavar y botellas vacías de licor ilegal esparcidas por el suelo. Sin los cuidados de Clara y mi presencia en el hogar, Augustus había dejado que la casa se deteriorara. Esta pequeña victoria, saber que dependía de nosotros más de lo que quería admitir, me proporcionó una pequeña satisfacción. Empecé a limpiar, esforzándome por estar ocupada cuando él regresara, ansiosa por parecer útil y necesaria.
Mientras barría el salón, oí sus pasos en el porche y el crujido de la puerta al abrirse. «¿Qué diablos?», murmuró al verme. Adopté una actitud sumisa. Bajé la mirada, imitando la deferencia que había observado en otras mujeres. «He vuelto, Augustus», susurré. «Si todavía me quieres». Se quedó en la puerta, escrutándome, buscando una trampa oculta. «¿Dónde está la chica?», preguntó finalmente. «Clara está con unos parientes», respondí, inventando una mentira. «Primos lejanos de Joshua en Tennessee». Creía que era lo mejor que podía hacer, al menos por ahora, hasta que las cosas entre nosotros mejoraran. Una sonrisa escalofriante se dibujó en sus labios. «Así que te has dado cuenta de que no tienes a dónde ir, ¿verdad? ¿Que nadie quiere a una viuda sin un centavo y con una niña que criar?» Reprimí mi orgullo, mi ira, todos mis sentimientos y asentí dócilmente. «Tenías razón, Augustus. Fui desagradecida después de todo lo que has hecho por nosotros. Clara tuvo algunas pesadillas, se imaginó algunas historias. Ya sabes cómo son los niños. La creí y actué precipitadamente. Pero ahora…» Su risa triunfante resonó, un sonido rebosante de autosatisfacción y de mi inferioridad. Era precisamente la validación que su ego ansiaba, la confirmación de su superioridad y de mi supuesta insuficiencia. «¿Y qué te hace creer que te acogeré de nuevo?», preguntó con los brazos cruzados. «Después de ese espectáculo absurdo, tus acusaciones y, francamente, tu comportamiento ridículo…». Mi voz se apagó y bajé la mirada. «No tengo a dónde ir. Trabajo en un granero y apenas sobrevivo con un salario mísero. Los parientes que se llevaron a Clara tampoco tienen recursos para darme cobijo». Se acercó, me levantó la barbilla con su mano áspera y me obligó a mirarle a los ojos. «¿Y qué harás para ganarte tu regreso?». Se me revolvió el estómago, pero mantuve una expresión impasible. «Lo que sea necesario. Seré la cuñada devota que te mereces. Me encargaré de las tareas domésticas, prepararé la comida y cuidaré de tu ropa. Seré obediente». Su respuesta fue una sonrisa gratificante, mientras soltaba mi barbilla con un gesto seco. «Dormirás en la habitación de atrás y trabajarás sin descanso para compensar los meses que me abandonaste en esta casa. ¿Entendido?». «Sí, Augustus», respondí, con un destello de triunfo calentándome el corazón. «Gracias por esta segunda oportunidad», murmuró, ya de espaldas a mí, dirigiéndose hacia la cocina. «¿Hay algo para comer?». «Tengo hambre. Prepararé algo inmediatamente», respondí siguiéndolo. La siguiente fase de mi plan había comenzado. Durante los primeros días mi comportamiento fue ejemplar. Limpié meticulosamente la casa, preparé con esmero las comidas favoritas de Augustus y lavé y planché diligentemente su ropa, todo con el objetivo de ganarme su confianza y bajar su guardia. Sin embargo, él se mantuvo cauteloso y observador. Examinaba cada comida con atención, siguiendo cada paso con ojos recelosos, como si temiera un peligro oculto. Su escepticismo no era del todo infundado, pero subestimaba la naturaleza insidiosa de mi estrategia. Poco a poco, sus sospechas se disiparon y fueron sustituidas por una falsa sensación de triunfo. Mi dedicación aparentemente incansable, mi actitud complaciente y mi compromiso inquebrantable con las tareas domésticas le convencieron de que había ganado, de que por fin había domesticado a la viuda rebelde. Su ego inflado le impedía considerar que yo pudiera estar fingiendo sumisión. Fue entonces cuando comencé a poner en práctica el núcleo de mi plan. Empecé con dosis minúsculas de un preparado especial, de efecto imperceptible. Las añadía al aguardiente que consumía todas las noches,
Las incorporaba discretamente a su café del desayuno o estufa. Una vez a la semana visitaba a Clara con un pretexto totalmente creíble. Pasaba los días en casa de la señorita Zelda, inventando historias sobre la reconciliación familiar y la renovada armonía, y al mismo tiempo informaba a la anciana curandera sobre los progresos y le proporcionaba los suministros necesarios para continuar con mi estrategia. Los primeros meses no presentaron cambios apreciables en Augustus. Seguía siendo el mismo de siempre, bullicioso y a menudo violento, aunque tal vez mostrando una ligera disminución de la agresividad desde mi fuga, como si temiera otra partida. Sin embargo, hacia el sexto mes aparecieron los primeros indicios sutiles, casi imperceptibles para quienes no lo observaban específicamente. Un ligero temblor en las manos al sostener el tenedor, algún tropiezo ocasional al levantarse apresuradamente, un cansancio más pronunciado tras las labores diarias. ¿Te encuentras bien, Augustus?, le pregunté un día, fingiendo preocupación al ver que se le caía la cuchara durante la cena. Por supuesto que sí, respondió irritado. Solo estoy cansado. Mi preocupación por el bienestar de Augustus se intensificó. Le animé a descansar más y añadí más alubias a sus comidas, sazonadas con mi mezcla especial. Su edad, un tema delicado, era motivo de fricción, pero él comía, aparentemente ajeno al camino insidioso hacia el que le estaba guiando. Los meses se convirtieron en años y los síntomas avanzaron. Sus temblores, antes sutiles, ahora sacudían violentamente sus manos, haciéndole derramar las bebidas. La fatiga lo abrumaba, dejándolo exhausto incluso después de breves periodos de trabajo. Caminar se convirtió en una tarea monumental, que exigía paradas y descansos frecuentes. El farmacéutico local, consultado por Augustus, atribuyó los males al reumatismo, común en hombres de su edad y estilo de vida. Buscó diversos remedios, medicamentos del farmacéutico, remedios del médico itinerante que lo visitaba ocasionalmente, y tratamientos de curanderos locales, todo en vano. Yo alimentaba sin descanso la enfermedad, una oscura ironía en mis acciones. El empeoramiento de su estado le hizo más dependiente de mí, confiándome sus medicinas, sus comidas y su bienestar. Por desgracia, mis cuidados solo aceleraron su declive. En el tercer año, después de mi regreso, Augustus perdió su trabajo. Le era imposible permanecer de pie durante mucho tiempo debido al fuerte temblor de sus manos. Su memoria también comenzó a fallarle, lo que dificultaba cada vez más sus tareas en el trabajo. Su empleador, a regañadientes, le ofreció una modesta indemnización por despido, reconociendo su disminución de capacidades. Esto supuso un golpe devastador para su autoestima, estrechamente ligada a su identidad como trabajador y sostén de la familia. Ahora estaba confinado en casa, dependiendo del pequeño huerto que yo cuidaba, de los trabajos de costura que hacía para los vecinos y de los regalos esporádicos de conocidos. Una noche, me preguntó con la voz temblorosa, como si reflejara los temblores que sacudían su cuerpo. ¿Qué me está pasando, Eleanor? Su pregunta resonaba con frustración y confusión. Incapaz de ofrecerle ninguna solución real, inventé respuestas tranquilizadoras y le prometí un remedio mientras continuaba con mi insidioso trabajo. Él aceptaba cualquier brebaje que le presentaba como medicina, desesperado por encontrar una cura que nunca llegaría. Por aquella época, 3 años después de su marcha, Clara, que ahora tenía 11 años, regresó. Sus experiencias bajo el cuidado de la señorita Zelda la habían madurado. Era más fuerte física y emocionalmente. Había aprendido a leer y escribir y había adquirido nuevos conocimientos sobre medicina. Mi intención de involucrar a Clara en el cuidado de Augustus
supuso una decisión difícil. La señorita Zelda, siempre cautelosa, cuestionó la seguridad de mi plan, destacando los riesgos que suponía el deterioro físico de Augustus. Aunque reconocía que la capacidad física de Augustus para hacer daño estaba muy mermada, tranquilicé a la señorita Zelda, haciendo hincapié en que era fundamental que Clara comprendiera la injusticia y entendiera mejor el papel de la venganza. La vacilante aceptación de mi decisión por parte de Zelda contrastaba con la determinación inquebrantable de Clara. «Ya no le tengo miedo, madre», declaró Clara mientras hacíamos las maletas. Las enseñanzas de la señorita Zelda sobre el poder corrosivo del miedo habían calado hondo en ella. Esta niña de 12 años poseía una fuerza interior, una sabiduría que yo aún me esforzaba por cultivar. Creía que las lecciones de la señorita Zelda la habían moldeado profundamente. De vuelta a casa, Augustus yacía en la cama, pasando la mayor parte del día descansando. Oyó que volvíamos y, con la voz ya debilitada por los temblores, gritó: «Ellaner, ¿eres tú?». Clara, que me sostenía firmemente de la mano, me siguió al dormitorio. Los ojos de Augustus se abrieron de par en par, reflejando un complejo espectro de emociones: sorpresa, miedo. La calma de Clara, su voz clara y desprovista de miedo, le impactó como una acusación silenciosa. «Hola, tío Augustus», dijo ella con tono firme y mesurado. Él apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad acusadora de la de ella. ¿Han permitido los familiares que volviera?», preguntó, evitando mirarla a los ojos. «Sí», respondí con una simple afirmación. «Ha pasado demasiado tiempo. Clara me echaba de menos y yo a ella». Augustus asintió con la cabeza de forma superficial, con la mirada fija en sus manos temblorosas. A partir de ese día se produjo un cambio en la dinámica del hogar. Clara participaba activamente en las tareas domésticas, ayudaba en el jardín y, en ocasiones, me ayudaba a cuidar de Augustus, ayudándole a comer, vestirse y bañarse. Su presencia a su lado no estaba motivada por el miedo, sino por una elección consciente. Después de acostarlo, a menudo con la ayuda de un té relajante, Clara y yo manteníamos conversaciones en voz baja en la cocina o en el porche bajo las estrellas. «¿Se está muriendo, madre?», me preguntó meses después, una pregunta profunda que reflejaba una comprensión cada vez mayor. Luché con la decisión de protegerla de toda la verdad, pero sentí que se merecía la honestidad. «No del todo, querida. Está cambiando. Su cuerpo se debilita, pero su mente sigue lúcida. Está experimentando la angustia de estar atrapado, indefenso, a merced de los demás». Clara asimiló mis palabras y consideró sus implicaciones. Su respuesta resonó con una sabiduría superior a su edad. «Es como dice la señorita Zelda, el equilibrio», reflexionó. «Cada acción provoca una reacción igual. Todo mal vuelve a su origen». Me sorprendió su perspicacia. Era el mismo principio. Durante los años siguientes, la salud de Augustus se deterioró progresivamente. Al cabo de 5 años desde mi regreso, era incapaz de desplazarse de una habitación a otra sin ayuda. Sus brazos, antes fuertes, ahora luchaban por sostener una cuchara, derramando su contenido. Su habla se volvió confusa, sus palabras eran arrastradas y a veces ininteligibles. Mi papel se amplió para abarcar el cuidado de un anciano, alimentarlo, bañarlo, vestirlo, como se cuida a un niño. Con cada acto de cuidado, una pregunta silenciosa resonaba en mi mente y en el corazón de Clara. ¿Estás disfrutando de este confinamiento, Augustus? ¿Esta dependencia, esta falta de control, esta vulnerabilidad? La angustia silenciosa, la violación, la pérdida de autonomía, era una realidad que ahora estaba viviendo.
Sus ojos, cuando se encontraban con los míos, reflejaban una mezcla de ira, miedo y comprensión. Los acontecimientos que se desarrollaban pesaban mucho en mi conciencia. ¿Qué recurso tenía? ¿Cómo podría alguien creer a un hombre posiblemente delirante en contra de la dedicación desinteresada de su cuñada Eleanor? Mi reputación como modelo de caridad cristiana florecía en la región. Los vecinos susurraban que la señora Eleanor era una santa, ajena a la verdadera naturaleza de los cuidados de su cuñado. Clara, sorprendentemente, prosperó a pesar de las dificultades y su madurez superaba su edad. Sus conocimientos botánicos, comparables a los míos, resultaron inestimables, ya que me ayudaban a gestionar nuestro negocio de remedios caseros, un apoyo vital desde la incapacitación de Augustus. 7 años más tarde, cuando Clara tenía 15 años, tomé una decisión crucial. Es hora de revelar la verdad, le confié a la experimentada curandera, la señorita Zelda, durante una de mis visitas. La verdad sobre lo que estamos haciendo, cómo estamos gestionando realmente la enfermedad de Augustus. La curandera, ahora marchita y con el pelo completamente blanco, me estudió con mirada penetrante. ¿Está seguro?, preguntó. Es una carga muy pesada para una joven. Creo que ella comprende ciertas implicaciones. Su perspicacia, fruto de años de experiencia, resonó profundamente en mí. Merece saber que se está haciendo justicia, que no nos limitamos a dejar que la enfermedad siga su curso, le expliqué. La señorita Zelda asintió lentamente, reconociendo que era el momento adecuado, pero advirtiéndome: proceda con prudencia. Hay una línea muy fina entre la justicia y la venganza, entre la fuerza y la crueldad. Clara está desarrollando su propia perspectiva y sus acciones sirven de modelo. Esa noche, bajo el resplandor plateado de la luna llena, llamé a Clara al porche. La luz de la luna, que proyectaba sombras alargadas, servía de telón de fondo para la inminente revelación. Tengo algo muy importante que discutir. Comencé sentándome a su lado en el banco desgastado del porche, que recordaba la destreza de Joshua. En relación con el tío Augustus, interrumpió ella, mostrando su habitual perspicacia. Exactamente, confirmé. En relación con su enfermedad, que en realidad no es una enfermedad. Clara esperó sin perder la compostura. ¿Recuerdas nuestra estancia en casa de la señorita Zelda después de nuestra partida?, le pregunté, sabiendo que lo recordaba. Mientras descansabas, obtuve información valiosa de ella, continué. Conocimientos sobre las plantas, sus poderes, su potencial restaurador y transformador. Clara permaneció en silencio, con la mirada fija en la mía. Regresé aquí con nuevos conocimientos y preparativos específicos, mezclas que me enseñó la señorita Zelda, que ahora hemos aplicado a su tratamiento. Lo estás envenenando, declaró finalmente, no como una pregunta, sino como una observación. No para matarlo, me apresuré a aclarar. Para transformarlo, continué. Para inducir un deterioro gradual, preservando su conciencia, de modo que soporte la impotencia y la falta de control que él te infligió. Clara asimiló mis palabras, con expresión seria y pensativa. ¿Por eso has incorporado el polvo en su comida y en sus remedios?, preguntó. Lo sabía, o al menos lo sospechaba. Sí, admití. Una mezcla potente, elaborada con un conocimiento secreto. Sus efectos se manifiestan gradualmente, sin intención letal. La transformación era evidente. Estaba prácticamente inmóvil, necesitaba ayuda constante. Exactamente, afirmé. No deseaba una muerte rápida. Eso habría sido demasiado indulgente. Anhelaba que comprendiera verdaderamente la agonizante privación de control, la violación de su voluntad.
Clara permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en la luna llena. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono maduro que me sorprendió. La señorita Zelda me había aconsejado una vez: la justicia desprovista de compasión no es más que otro acto cruel. El equilibrio, más que la venganza, es lo que hay que buscar, había enfatizado. Una sensación peculiar se apoderó de mi pecho. ¿Era vergüenza o duda? No podía discernirlo. ¿He ido demasiado lejos?, pregunté, deseando sinceramente conocer su opinión. Después de pensarlo detenidamente, respondió: no lo sé, madre. Su transgresión fue horrible, imperdonable. El castigo es justo. Sin embargo, yo reflexionaba: ¿cuánto tiempo debe durar este castigo? ¿Cuándo se convierte la justicia en algo mucho más oscuro? Estas preguntas me atormentaban, como solían hacerlo, durante las noches de insomnio, resonando en los gemidos angustiados de Augustus que provenían de la habitación contigua. Al principio estaba tan segura, tan convencida de la rectitud de mis actos. Ahora, sin embargo, al mirar a los perspicaces ojos de mi hija, algo dentro de mí cambió. Tienes razón, admití. Hay una frontera entre la justicia y la venganza, una línea que quizá haya cruzado hace mucho tiempo. No sé cómo detenerme. Clara me tomó las manos con un apretón que reflejaba una profunda comprensión de las duras realidades de la vida. Podemos encontrar un camino juntas, madre, declaró. No para perdonarlo, nunca eso, sino para liberarnos. Posteriormente, reduje gradualmente la dosis del brebaje en la comida de Augustus. El daño ya estaba hecho, pero quería evitar que empeorara. Clara, con su actitud tranquila y observadora, comenzó a ayudar a cuidarlo, no por afecto o perdón, sino por una comprensión más profunda que la que yo tenía en ese momento. Convertirme en alguien como él, cruel e inflexible, sería la derrota definitiva. 10 años después de mi regreso, cuando Clara tenía 18 años, Augustus estaba completamente incapacitado. Su físico, antes tan potente, no era ahora más que una prisión para su carne inerte. La única crueldad que persistía era su mente, lúcida y aguda, atrapada en un cuerpo que ya no le obedecía, un castigo que más tarde reconocí como perfectamente acorde con su transgresión. Durante ese tiempo, la señorita Zelda enfermó. A sus casi 90 años, su cuerpo cansado finalmente sucumbió. Clara y yo dedicamos innumerables días a cuidarla, devolviéndole una pequeña parte del apoyo que ella nos había brindado. Hiciste lo que tenías que hacer, Eleyanar, me susurró durante sus últimos días, con voz frágil pero resonante de sabiduría ancestral. No te culpes por proteger a tu hija, pero recuerda que la verdadera venganza no consiste en causar el sufrimiento de otra persona, sino en prosperar a pesar de él. En una noche de luna llena, tal y como había predicho, la señorita Zelda falleció. Nos dejó su casa y su sabiduría a nosotros, sus herederos espirituales. Al regresar del funeral descubrimos que Augustus había fallecido. El cuidador contratado informó de que simplemente había dejado de respirar mientras dormía. No hubo. Un final tranquilo marcó la vida de un hombre que había causado un daño considerable. Su cuerpo sin vida evocó en mí un profundo vacío, un cambio de la ira y la satisfacción a una profunda sensación de liberación, como si se me hubiera quitado un pesado fardo que no había reconocido. El entierro fue sencillo, al que asistieron vecinos más movidos por la curiosidad que por el dolor. Un sacerdote pronunció un sermón estándar sobre la misericordia divina. Solo nosotros conocíamos la verdad sobre su carácter, los actos que había cometido y el precio que había pagado.
Tras su fallecimiento, Clara y yo nos mudamos definitivamente a la residencia de la señorita Zelda, un nuevo comienzo libre del fantasma del pasado. Clara, que poseía un don extraordinario para la curación, asumió el papel de curandera local. Yo la apoyaba en sus esfuerzos, pero era ella quien cada vez más guiaba el proceso de curación, ofreciendo consuelo y consejo a quienes buscaban su ayuda. Con el tiempo, Clara encontró la felicidad con un hombre amable de la región y formaron una familia. Sus hijos crecieron con historias sobre remedios a base de hierbas, curas naturales, respeto por la naturaleza y compasión por los más vulnerables. Nunca revelamos toda la historia de su tío abuelo Augustus. Hay historias que es mejor no contar. En cuanto a mí, nunca volví a casarme, no por amargura o desconfianza, sino porque ya tenía todo lo que necesitaba: mi hija, mis nietos, mi sabiduría y una profunda sensación de paz. Quizás Augustus, a su peculiar manera, me impartió una lección fundamental. La verdadera fuerza no reside en el dominio, el control o el daño, sino en la resiliencia, la supervivencia y la transformación. A mis 87 años, sentada en este porche, compartiendo esta historia por primera vez en casi medio siglo, no estoy segura de si mis acciones fueron correctas o incorrectas. ¿Se hizo realmente justicia o simplemente desaté otro tipo de violencia? Lo único que sé es que protegí a mi hija de la única manera que pude dentro de las estructuras sociales de aquella época. Si estás escuchando esto, tal vez debas reconocer que a veces debemos utilizar los recursos que tenemos a nuestro alcance, en lugar de los que desearíamos tener. A veces, la vida no ofrece soluciones fáciles ni opciones ideales. A veces, lo mejor que podemos hacer es tomar la decisión menos perjudicial y seguir adelante, cargando con nuestras cargas con dignidad. Esta es mi historia, la verdad que oculté durante tanto tiempo. Una narración de dificultades, sí, pero también de redención, que demuestra cómo una humilde mujer de las montañas, sin educación formal, sin poder y sin voz, pudo abrirse camino en la vida, proteger a sus seres queridos y establecer su propio concepto de justicia en una sociedad que a menudo ignoraba el sufrimiento de las mujeres y los niños. La comparto no como un ejemplo a seguir, sino como testimonio de una época diferente, de las decisiones imposibles a las que a veces nos enfrentamos y de los arduos caminos que nos vemos obligados a recorrer. Ahora que la conocéis, también es vuestra. Gracias por escuchar, queridos amigos. Si os ha gustado esta historia, dadle a me gusta, suscribíos al canal y pulsad el icono de notificaciones para ser los primeros en recibir nuestras próximas narraciones. Compartid vuestra opinión en los comentarios. Hasta la próxima.